Papa que marca los próximos eventos proféticos, lo que la Biblia anuncia. Ahora, cuando hablamos de esto tenemos que entender que ya el 90% de la profecía se cumplió. Es decir, todo lo que en el Antiguo Testamento estaba profetizado ya se cumplió y se cumplió con exactitud. Entonces, bueno, si se cumplió, todo eso es una garantía de que lo que falta seguramente también se cumplirá. Y el próximo evento es lo que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Después viene un tiempo de 7 años llamado de tribulación. En el cielo va a estar el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, luego la segunda venida de Cristo y luego un reino milenial. Entonces, estos eventos están profetizados en el Nuevo Testamento y vamos a ver hoy, en esta mañana, este que se llama el rapto o arrebatamiento. El texto está en 1 Corintios capítulo 15, dice versículos 51 y 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, aquí dice, aquí os digo un misterio. Un misterio era algo que estaba oculto antes, pero que ahora está a punto de ser manifestado. Un misterio también se utilizaba para ese plan no revelado públicamente, pero sí un plan que estaba anunciado a los soldados. Por ejemplo, un ejército el capitán hacía un plan para conquistar una ciudad y ese plan solo era revelado a ciertas personas. Confiables, a los fieles. Entonces, bueno, dice acá, hay un plan de Dios en el cual Él dejó la iglesia en este mundo con un propósito. Él dejó a la iglesia en este mundo con el propósito de que seamos sus testigos en el mundo y rescatemos personas para Cristo. Pero un día Él toca la trompeta. ¿La trompeta de qué? La trompeta de retirada. Nos vamos. Se acabó nuestra misión en la tierra. Nos vamos al cielo. Él toca la trompeta. Nos vamos. Y dice acá Pablo, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Acá marca que ese evento del arrebatamiento va a ser en un instante, en un átomo de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. Literalmente la expresión griega habla del tiempo que la luz tarda de reflejarse en el ojo. Es decir, es algo a la velocidad de la luz. Dice, los muertos serán resucitados y luego nosotros seremos transformados en el aire. Otro texto más, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Fíjense el énfasis, ¿no?, que marca de este concepto de la trompeta. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí es donde aparece la palabra que da como título a este evento, arrebatamiento o rapto de la iglesia. Dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo que resucitan en ese momento. Seremos llevados al cielo. Ahora, la palabra arrebatados en griego es la palabra harpazo, de donde viene la palabra zarpazo, ¿no? De una fiera, ¿no?, que pega. ¿Qué es este concepto de zarpazo? Es un movimiento rápido, de tomar algo. A ver, no sé, acá no creo que pase, pero en mi país pasa, ¿no?, que hay una modalidad de robo que se llama arrebato. Arrebato. ¿Qué es esa modalidad de robo? Fíjate. Ahí viene. En la moto me pasó hace poco, en Santa Fe. Estaba en la puerta saliendo de una iglesia, ¿no?, con mi esposa, y pasó una moto
y de pronto mi Biblia fue arrebatada. Claro, estaba en un estuche, entonces habrán pensado que llevaba dinero ahí. Pobre, se llevaron una Biblia nomás. Yo le gritaba, ¡es una Biblia! ¡Tirala por ahí! Bueno, pero el asunto es que en un momento estaba y en un momento desapareció, ¿no? Pasó por ahí, ¡zum! El zarpazo, ¿no? Fue arrebatado. Bueno, este es el concepto, que en un momento el Señor quita su iglesia, la toma en un movimiento rápido, saca a los suyos. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio acá en la tierra y entonces Él va a quitar a su iglesia. Ahora vamos a ver algunas evidencias de en qué momento va a suceder esto. Pero antes vamos a ver algo importante, que vamos a marcar algo que a veces se confunde, que es la diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, porque no es lo mismo. Porque la segunda venida de Cristo, Él viene a la tierra, pero el arrebatamiento no. ¿Se acuerdan que leímos acá en Tesalonicenses? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Es decir, el Señor Jesucristo no llega a la tierra, por eso no es la segunda venida. Él viene a buscar a su pueblo, pero nadie le ve, no llega a la tierra, nos encontramos con Él en el aire. Entonces, vamos a ver algunas diferencias. El arrebatamiento es un acontecimiento sin señales previas. No hay ninguna señal previa. Uno dice, pero ¿cómo que no? Si Mateo capítulo 24 dice que habrá señales. Bueno, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿qué señales hay, pero referida a la segunda venida? Es decir, al momento en que el Señor viene a colocar su reino en la tierra. Y ahí Él habló de señales. Por supuesto, esas señales, de alguna manera, nos advierten a nosotros. A ver, vamos a explicarlo. Jesús dijo así, en Mateo 24, cuando habla de esas señales, Él dice, esto será principio de dolores. Pero la expresión principio de dolores se refiere a los dolores de parto de una mujer. Acá hay seguramente algunas madres. ¿Y saben cómo son, no, los dolores de parto? No tiene que ver solamente con la intensidad. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cuándo es que uno dice ya tenemos que salir porque ya van a nacer el bebé? La frecuencia, ¿no? Primero viene una contracción cada 1 hora, después cada 30 minutos, después cada 15 minutos, después cada 5 minutos, después cada 2 minutos, rajemos porque viene el bebé. La frecuencia. Jesús dice, va a haber guerras y rumores de guerra, va a haber pestes, va a haber terremotos. Y uno dice, pero no habla de un evento. A ver, ¿cuál terremoto? No habla de uno. Terremotos. Va a haber pestes. ¿Cuál? ¿El COVID? ¿Cuál? El asunto no es un evento, sino es la frecuencia. Esto se va a ir multiplicando. Miren, años atrás había un terremoto superior a los 8 puntos en la escala de Richter, 1 cada 50 años. Ahora todos los años hay un terremoto que supera esa intensidad. Es decir, va en aumento. Y Jesús dice, esto es principio de dolores, es decir, la frecuencia va en aumento, cada vez más. Bueno, esto nos advierte de que la venida del Señor cada vez está más cerca. Pero no hay una señal que se tenga que cumplir. A ver, para la segunda venida de Cristo sí hay señales. A ver, fíjense, deben atenderse las señales. ¿Por qué? Porque dice que el templo va a ser construido. Los que tengan la Biblia, cuando vean el templo construido, van a decir, ya está cerca. Va a haber señales en los cielos. Dice ahí en Apocalipsis que la luna se va a poner roja, va a haber señales ahí en las estrellas, va a haber señales. Los que tengan la palabra de Dios van a ver, se acerca el día. Pero en el arrebatamiento no hay ninguna señal previa. Otra diferencia.
En el arrebatamiento el Señor no llega a la tierra, en el aire. En la segunda venida Él llega a la tierra. Precisamente dice que viene a poner su pie sobre el monte de los olivos. El rapto es un misterio, es decir, algo que no estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Pero la segunda venida fue anunciado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. El arrebatamiento nadie ve al Señor, pero en la segunda venida dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Es decir, va a ser un evento visible en el mundo entero. En el arrebatamiento es repentino, puede ser en cualquier momento. La segunda venida tiene que haber profecías que lo preceden. En el arrebatamiento Cristo aparece como el esposo que viene a buscar a la esposa. En la segunda venida, Él viene como Rey y Mesías para el pueblo de Israel. En el arrebatamiento los santos son quitados y en la segunda venida los santos son dejados. A ver, este es un punto interesante porque en el arrebatamiento el Señor quita a los suyos de la tierra, pero en la segunda venida Él los deja porque los salvos van a entrar al reino milenial. Los que son quitados son los no salvos que son quitados para el juicio. Ahora vamos a ver 3 razones por las que el arrebatamiento será antes de la tribulación. La primera razón es porque es inminente. ¿Qué significa esta palabra inminente? Que puede ser en cualquier momento. Dice, puede ser en cualquier momento, sin aviso previo. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es inminente. Fíjense conmigo en el libro de Santiago. Santiago vamos a leer en el capítulo 5. En los versículos 7, 8 y 9, Santiago va a hacer 3 referencias a la venida de Cristo. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La palabra ahí para venida es parousia, que se usaba para la venida de un rey en persona. Dice acá, tened paciencia. Si estás sufriendo, estás pasando por problemas, tened paciencia, el Señor viene. Pero en el versículo 8 le agrega otro concepto. Dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Se acerca. Y la palabra acá se acerca puede ser en cualquier momento, puede ser en un instante, puede ser en cualquier momento. Yo tengo que entender que la venida de Cristo debe ser una motivación para serle fiel, porque puede ser en cualquier momento. Yo no quiero que el Señor venga hoy y me encuentre justo en un pecado, me encuentre justo siendo infiel. Ahora en el versículo 9 le agrega otro concepto. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez está delante de la puerta. Delante de la puerta, es la expresión, está ahí por entrar el juez. Ese que viene es el juez. Entonces, cuídate. La venida de Cristo es como un termómetro que marca cómo está tu vida espiritual. La venida de Cristo tiene que ser un ánimo, tiene que ser un estímulo, pero a veces la venida de Cristo causa temor en la vida. Algunos dicen, no, Señor, no vengas todavía. Tengo mucho que... La venida de Cristo es un estímulo, sí, pero acá nos asusta un poco, porque el que está en la puerta, ¿quién es? El juez. El juez está a la puerta. Yo me acuerdo 2 momentos en mi vida que tuve que esperar ansiosamente algo. Esas esperas que te ponen nervioso, esas esperas que te hacen estar ahí temblando. Una vez fue cuando me casé. Estaba ahí delante de toda la iglesia esperando. Yo no sé acá, pero allá las novias siempre llegan tarde, ¿no? Y uno está ahí adelante, está toda la iglesia llena, ¿no? Y uno está parado adelante ahí, esperando que se abran las puertas, ¿no? Y aparezca ahí la novia, ¿no?
Y pasa media hora y uno está así esperando. Y la gente te mira y uno... No, al principio sonreís, después ya no sabe qué cara poner. Empiezan los temores, ¿no? ¿Habrá huido? ¿Habrá tomado conciencia con quién se va a casar y escapó? ¿Será la novia fugitiva? ¿No? ¿Qué habrá pasado? Uno no puede, estás ahí adelante esperando, ¿no? Y la gente te mira y uno hace como, no sé qué pasa, ¿no? Hasta que por fin se abren las puertas, ¿no? Y ahí, no, el alivio, no escapó, ahí está. Una espera con ansias, una espera hermosa. Ahora, después de casarnos, un par de años después decidimos dedicarnos a la obra misionera. Vendimos lo que teníamos, vendimos todo y teníamos que comprar un autito porque había que trasladar, llevar las pocas cosas que teníamos. Y bueno, era un auto medio viejo, era lo que conseguimos, pero el asunto es que un par de meses después de comprar el auto me llega una citación a presentarme ante un juez. Me acusaban de falsificación de los papeles. Yo no había hecho nada de eso, era la agencia, pero claro, estaba mi nombre, me llaman a mí. Entonces voy ahí a presentarme ante el juez. Igual que mi esposa, tardó como 1 hora y media en llegar el juez. Y yo estaba ahí esperando, también paradito ahí en el tribunal, ahí, esperando, igual que mi esposa. Esperando y esperando, también me temblaban las rodillas, igual que con mi esposa. Y en un momento se abre la puerta. Pero no tuve la misma sensación que cuando vi a mi esposa. Cuando vi al juez y le vi la cara, dije, oh, porque este hombre podía decidir si yo iba a ir preso o no, o perder lo que tenía, o perder el auto. Bueno, la expresión acá es, el juez, ¿cómo? Está a la puerta. Y esto nos lleva a temblar en un sentido, ¿no? Claro, el arrebatamiento puede ser algo muy lindo, el esposo viene, sí, pero también puede ser algo que me haga temblar, el juez está a la puerta. Bueno, es inminente. No es inminente, dijimos, la segunda venida, porque hay ahí profecías que lo anteceden. Segunda razón, el juicio es para los ciudadanos del mundo, dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dos expresiones acá muy importantes. La primera, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La tribulación es un juicio que viene sobre el mundo entero. A ver, solo hubo un juicio universal, que fue el diluvio. Y la tribulación es el segundo juicio universal, el mundo entero. Así que está hablando claramente de la tribulación, porque no hay otro juicio que venga sobre el mundo entero. Hubo juicios parciales sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Juicios a una ciudad, a un lugar. Pero acá es el juicio sobre el mundo entero, juicio universal. Así que está hablando de la tribulación. Y dice que la tribulación es ¿para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Pero la palabra moran es una palabra para referirse a los ciudadanos de este mundo. La palabra es habitar permanentemente, ser ciudadanos. Y aparece 3 veces en Apocalipsis. 3 veces. Fíjense, vamos a leerlos. 6:10. 6:10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgáis y vengáis nuestra sangre en los que moran en la tierra? Acá se ve que hay una diferencia. Los salvos que están siendo perseguidos y los que moran en la tierra, es decir, los ciudadanos del mundo. 13:8, todavía más claro. Fíjense, 13:8 dice, y adorarán a él, la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres que
no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del fin del mundo. Es decir, los moradores de la tierra, ¿quiénes son? Los que sus nombres no están escritos. Esto significa que no son salvos. ¿Sí? No son salvos. Cuando habla de los moradores de la tierra, está hablando de los que no son salvos, son ciudadanos de este mundo. Nosotros, dice, somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso Pedro dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No somos ciudadanos del mundo, estamos de paso acá. Pero la tribulación dice que es un juicio que va a venir para probar a los que moran, a los ciudadanos del mundo. Dice, cuyos nombres no están escritos en el libro del cielo. Es decir, que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Entonces, la tribulación dice no es para ti. ¿Entiendes? Porque acá dice que es para los moradores de la tierra, que son los que su nombre no están escritos en el libro de los cielos. Y por último, 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Otra vez lo menciona. Es como para que te quede claro, ¿no? Dice, otra vez, los moradores de la tierra, es decir, los ciudadanos de este mundo, dice, no están escritos en el libro de la vida, es decir, no son salvos. Por eso, el arrebatamiento tiene que ser antes, porque dice acá la promesa en Filipenses 3:20, yo te guardaré, te evitaré de ese juicio que ha de venir sobre el mundo entero, que viene, ¿para quiénes? Para los ciudadanos de este mundo, que no están inscritos en el libro de los cielos. Por lo tanto, la iglesia no va a estar en la tribulación. La iglesia no va a estar. Ahora, esto nos lleva a un concepto importante que tenemos que entender. ¿Escucharon hablar de la Agenda 2030? Bueno, ya es vieja. Ya pasó. El año pasado, en el mes de agosto, se firmó una nueva. Se firmó en las Naciones Unidas. La Agenda 2030 estaba, pero ahora difieren la Agenda 2030 y se llama Pacto del Futuro 2045. Es decir, lo que era la Agenda 2030 se cambió el nombre y ahora se llama el Pacto del Futuro y se pasó al 2045. Esperen que apareció algo acá que tengo que sacar. Ahí está. Ahí están las Naciones Unidas. ¿Qué es el primer punto de este Pacto del Futuro 2045? Fíjense. Los líderes mundiales adoptan en la cumbre del futuro un pacto que cambiará las reglas del juego internacional. El primer punto acá es que van a trabajar desde la niñez, desde la escuela, porque las Naciones Unidas manejan lo que es la Organización de la Educación Mundial. Van a trabajar desde la niñez para concientizar a los niños a que el día de mañana ellos van a tener que sacar algo que se llama la ciudadanía del mundo. Van a tener que ser ciudadanos del mundo. Ese es el punto 1 de este pacto futuro de 2045. Es decir, que si naces en República Dominicana vas a ser ciudadano dominicano, pero tendrás que sacar también una doble ciudadanía. Vas a tener que sacar la ciudadanía del mundo. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? ¿O qué es lo que está detrás de esto? ¿Qué significa ser ciudadano? No necesariamente uno es ciudadano del país donde nace. No necesariamente. Porque uno puede sacar ciudadanía de otro país. ¿Sí o no?
Entonces, ¿qué es lo que implica ser ciudadano? Tener derechos. Derechos que corresponden al lugar donde estás. Pero más que derechos, ¿qué es? Otra palabra, no tanto derechos. Obligaciones. Ser ciudadano de un país implica someterme al gobierno y a las leyes de ese país. Por ejemplo, estuve en Europa el año pasado. En Europa ustedes saben que está la Unión Europea. ¿Sí? Las leyes de la Unión Europea están por encima de las leyes de cada país de Europa. Es decir, si yo estoy en España, ¿no? Y voy en una carretera y cometo una infracción, y yo digo, no, pero acá es permitido en España, y el policía me dice, sí, pero en Europa no. Es decir, la ley de Europa está por encima de la ley del país. Es decir, ser ciudadano del mundo implica que tiene que haber un gobierno mundial. Ser ciudadano del mundo implica que yo tengo que sujetarme a las reglas, no del país donde estoy, sino a las reglas del mundo. Ahora, fíjense, este asunto de poner un gobierno mundial se viene hablando hace mucho. Ya, por ejemplo, el Papa anterior, el Papa Francisco, había dicho que para cuidar a la Tierra del problema del efecto climático y todos los problemas, hay que crear un gobierno mundial. Esto se viene hace mucho, pero todavía hoy no es posible crear un gobierno mundial porque muchos países no estarían de acuerdo. Entonces yo le pregunté algo que, claro, todos los jóvenes hacen, entonces yo me copié, mi hijo siempre quiere saber algo, ¿a quién le preguntan? Al chat GTP famoso, ¿no? A la inteligencia artificial. Entonces le pregunté a la inteligencia artificial, le pregunté lo siguiente, ¿qué debe pasar para que se forme un gobierno mundial? ¿Qué debe pasar? Y fíjate la respuesta de la inteligencia artificial. Fíjate lo que me respondió. Debe pasar una crisis global extrema o una amenaza que ponga en riesgo a la raza humana. Dice, si pasa esto, entonces va a ser posible un gobierno mundial. ¿Entienden? Es decir, si hay una crisis global, mundial, extrema, que pone en riesgo a la raza humana, esto va a hacer que los países dejen a un lado el tema de soberanía nacional y todas esas cosas y acepten que haya un gobierno mundial. ¿Va a haber una crisis así? ¿Cuál sería? El arrebatamiento, lo que estamos viendo. Ante la desaparición de millones de personas en el mundo, la gente va a decir, oh, nos invaden extraterrestres. Y esto va a hacer que el mundo se une y acepte ese gobierno mundial. Ahora, fíjense cómo todo va encajando. Parece como las piezas de un rompecabezas que van colocándose todas en su lugar. La Biblia habla en Apocalipsis de que va a haber un gobierno mundial, una economía mundial. Dice que nadie va a poder comprar ni vender sino con una marca. Es decir, va a haber una economía mundial que va a hacer que el mundo entero esté globalizado y que esté bajo un gobierno mundial. Y hoy las Naciones Unidas dice que para el 2045 ya todos tienen que tener conciencia de ser ciudadanos del mundo. Y justo eso es lo que el Apocalipsis habla, los moradores de la tierra, los ciudadanos del mundo. Pero nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso el Señor dice, nos vamos. Pero todo va ahí, detrás del cumplimiento de las profecías. En tercer lugar, se predicará el Evangelio del Reino. Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál Evangelio se va a predicar? El Evangelio del Reino. ¿Ese es el Evangelio que predicas tú hoy en día? No. A ver, ¿qué diferencia hay? Bueno, el Evangelio del Reino anuncia, prepárate para entrar al reino. Yo no predico eso. ¿Qué le decimos a la gente? Prepárate para ir ¿a dónde? Al cielo. Tienes que tener el perdón de tus pecados para ir al
cielo. Yo no le prometo el reino a la gente. Pero el evangelio del reino, la promesa, es para entrar al reino. Entonces, es diferente. Por eso, no puede ser predicado en el mundo dos evangelios diferentes. No puede ser. No puede ser que nosotros, la iglesia, esté predicando en el mundo, si nos quedamos, si la iglesia pasa por la tribulación, si el arrebatamiento es, como algunos dicen, al final o en el medio de la tribulación, la iglesia estaría predicando un evangelio y otros estarían predicando otro evangelio. Y eso sería una gran confusión. Dios no es Dios de confusión. Solo hay un evangelio. No hay dos evangelios, solo hay uno. Una sola promesa, un solo medio de salvación, un solo evangelio. La iglesia está predicando hoy un evangelio que no es el evangelio del reino. Pero en la tribulación, dice, se predicará el evangelio del reino. Por eso la iglesia ya no va a estar. La iglesia es quitada antes. ¿Y quiénes van a predicar ese evangelio? Bueno, dice que son 144.000 judíos, elegidos por Dios. Hay muchos más de 144.000 judíos, ¿sí? Pero el resto va a ser engañado, van a creer al anticristo, el resto van a creer que Él es el Mesías, pero 144.000 que van a ser salvos, van a predicar el evangelio por el mundo entero. Pero van a predicar ¿cuál evangelio? El reino. Y le van a decir a la gente, prepárate para la venida del rey. Este que está ahora es un falso, pero el rey verdadero viene. Prepárate para la venida del rey. El evangelio del reino. Era el evangelio que predicó Juan el Bautista. Él decía, el reino se ha acercado, porque el rey viene, pero los judíos rechazaron el reino. Rechazaron a Jesús, le crucificaron. Y el reino quedó, ¿qué? Postergado. Dios cumple su promesa. Dios prometió un reino y va a estar el reino, pero quedó postergado, porque los judíos rechazaron al Mesías, rechazaron el reino. ¿Sí? Pero este es el evangelio que predicó Juan el Bautista. Es el evangelio que predicó Pedro en los primeros 2 mensajes de Hechos. Claro, él dijo a la gente, arrepentíos y el Señor enviará desde los cielos a quien ha prometido, a Jesús. Y vendrán tiempos de refrigerio. No vinieron tiempos de refrigerio, vinieron tiempos de persecución. Claro, pero si ellos se hubieran arrepentido y el reino venía, iba a haber paz, iba a haber un tiempo de refrigerio. Pero otra vez rechazan. Y el último en predicar fue ese evangelio, Esteban. ¿Y qué hacen con Esteban? Lo apedrean. Y saben, de esta manera, cuando apedrean a Esteban, el Señor dijo, se acabó. A ver, rechazaron el mensaje del Padre que predicaba Juan el Bautista. Lo rechazan y le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Es el mensaje que venía del Padre. Rechazan el mensaje que vino por el Hijo, por Jesús, y le crucifican en la cruz. Y rechazan al Espíritu Santo, que era el que hablaba por Esteban. Y Esteban dice, ustedes siempre están resistiendo la obra de Dios. Resistieron al Padre, resistieron al Hijo, y ahora resisten al Espíritu Santo. Y lo apedrean a Esteban. Y entonces Dios dice, se acabó. El reino queda postergado y comienza la iglesia. Y durante estos 2000 años, la iglesia es la responsable ahora de predicar el evangelio. ¿Sí? Hasta que toque la trompeta. El Señor dice, a casa, nos vamos, retirada, se acabó, se cierra la puerta del arca, se acabó la gracia. Ahora viene la tribulación. Muy bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a todo esto? Dice Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. La primera cosa que nos dice es velar. Velar significa estar alerta. Estar alerta. A ver, 1 Corintios 16:22 dice, el Señor viene. Así traduce nuestra versión. Pero en realidad, en griego, solo hay una palabra ahí. Solo una palabra. ¿Cuál es la palabra? Maranata. Maranata.
A ver, no tiene una traducción esta palabra. ¿Por qué la tradujeron así? El Señor viene. En aquel tiempo, la gente elegía una palabra para saludarse. ¿Cómo saludaban los judíos? Shalom. ¿Y qué significa? Paz. Paz. Los griegos tenían otra palabra, jairo, que significa gozo. Gozo. Es decir, un judío te saludaba shalom, paz. Un griego te saludaba jairo, gozo. Los cristianos decían, ¿y nosotros? ¿Qué palabra vamos a usar? Y los creyentes en aquel tiempo usaron esta palabra. ¿Por qué usaron esta palabra? Maranata. Así se saludaban. ¿Pero qué significa esta palabra? Bueno, la costumbre era así. En aquel tiempo, las ciudades, ¿qué tenían para protegerse? Muros. Y en los muros había torres y en las torres había atalayas, vigías, que tenían que velar. Tenían que velar, es decir, estar despiertos para vigilar, porque la mayoría de los ataques era de noche, claro. Entonces, ellos tenían que vigilar ahí. Pero no había solo guardias en los muros, sino que había también algunos que tenían la misión de... Ustedes saben que los muros eran bien anchos y se podía caminar por encima de los muros ahí. Algunos muros eran tan anchos como el de Jericó que podías ir con un carruaje por arriba de los muros, con caballos. Y entonces había 1, 2, 3 personas que iban caminando ahí. ¿Qué era la misión de ellos? Ver que el guardia esté despierto. Ver que el guardia esté despierto. Entonces ellos iban caminando ahí y por ahí veían, acá este guardia estaba dormido. Dormite. Está dormido. Entonces, dormite vos. Entonces, estos que tenían que caminar sobre el muro se acercaban despacito, sin hacer ruido. Y cuando estaban ahí le decían, ¡Maranata! Es decir, ¿qué era lo que significaba Maranata? ¡Despertate! El Señor viene, el capitán viene, ¿qué haces dormido? ¡Despertate! Los creyentes decidieron usar esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando se saludaban, Maranata era tomar conciencia. El Señor viene. ¿Estás velando? ¿Estás despierto? El Señor viene. Era la manera de mantenerse alertas. Qué lindo que nos saludemos así, ¿no? A ver, saluda a tu hermano, decirle, Maranata. Saluda a tu hermano. Maranata. El Señor viene. Muy bien. Dice, esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, ¿ves? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué énfasis que da la Escritura a velar, a despertar? ¿Por qué? Porque nos toca trabajar en la noche. El día se acerca, pero nos toca trabajar en la noche. Y dice, debemos velar. ¿Por qué? Porque el dormido... A ver, vamos a terminar con esto, en esta primera reunión. ¿Qué características tiene un dormido? Mira, ahí tenemos un dormido, ¿no? Ahí tenemos, linda foto, le sacamos a este. A ver, 3 características. En primer lugar, está inactivo. El dormido no está trabajando, por eso. Pero no solamente está dormido, más que eso, está inconsciente. No sabe lo que está pasando alrededor. Inconsciente. No sabe. No toma conciencia del peligro. Disculpen. Y en tercer lugar está insensible. Claro, el dormido no siente nada. Por eso cuando te van a operar te anestesian, te duermen.
Y Satanás tiene anestesiado a muchos creyentes. No sienten nada, no sienten el dolor por lo que se pierden, por lo que van al infierno. No sienten dolor por lo que están muriendo sin Cristo. Por eso el Señor dice, es hora de despertar. Porque si no viene pronto. ¿Estás aprovechando el tiempo que te da el Señor? Yo me acuerdo cuando acepté a Cristo, en la prehistoria, fue allá. Después de Pablo, un poquito después me convertí. 1974. Mirá, 1974 acepté a Cristo. En enero, en un campamento. En septiembre, serían casi 10 meses después, la primera conferencia bíblica que yo fui. Vino un hombre llamado Dwight Pentecost, que escribió un libro que se llama Eventos del Porvenir. Tremendo predicador. Y él hablaba de todos estos temas. Mi primera conferencia, yo era jovencito, 15 años. Mi primera conferencia bíblica y él dio un mensaje del arrebatamiento. Y claro, me impactó muchísimo. Tanto que esa noche me puse a soñar con el arrebatamiento. Fue un sueño que se convirtió en pesadilla. Porque yo soñaba que el Señor venía a buscarme y en mi sueño yo me veía elevar. Pero claro, en el sueño era en cámara lenta, no era en un abrir y cerrar de ojos, era que me iba así elevando. Pero cuando me estaba elevando y yo veía a otros creyentes así, en el aire, ¿no? De pronto me di cuenta que mi familia no eran salvos. Entonces en mi sueño yo me incliné para tratar de agarrar a alguno de los míos. Y entonces en el sueño pasó una imagen muy cómica, porque todos iban hacia el cielo así con las manos hacia arriba, pero yo iba hacia el cielo con los pies para arriba. Al revés. ¿Por qué? Porque estaba desesperado queriendo agarrar a alguien. Y de pronto el sueño se convirtió, te dije en pesadilla, porque se convirtió en una desesperación, en una angustia. Había como una fuerza que me llevaba hacia arriba y yo quería agarrar a los míos ahí. Y fue tanta la angustia que de pronto me despierto ahí del sueño medio gritando. Y ahí tomé conciencia, ¿no? El Señor viene. ¿Qué pasa con los que quedan acá? Estamos inactivos, inconscientes, insensibles. Muchos creyentes viven la vida sin tomar conciencia que el arrebatamiento puede ser hoy. Y el Señor te dice, Maranata, despertate, este es el tiempo de predicar el Evangelio, esta es la oportunidad, todavía la puerta del arca está abierta, un día se cierra y Dios dice, se acabó. Dice 2 Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa. No es que Dios se quedó sin pila, sin batería el reloj del cielo, no. El Señor cumple su promesa, no la retará, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente y da tiempo extra. Y dice, vamos a dar un tiempito más. Pero el día y la hora, nadie sabe, pero significa, hay un día, hay una hora. Que no lo sepamos, bueno, es otra cosa, pero hay un día, hay una hora. Y se va a cumplir. Y si ese día y esa hora es hoy, se acabó la oportunidad de predicar el Evangelio. Por eso, estudiar este tema nos tiene que movilizar, nos tiene que hacer tomar conciencia, tiene que despertar nuestra sensibilidad para preocuparnos por aquellos que están sin Cristo, los moradores de la tierra, ¿sí? Aquellos que necesitan escuchar el Evangelio antes que sea tarde. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Señor, ayúdanos a tomar conciencia y toca nuestro corazón para que tengamos compasión, como Cristo tuvo compasión. Compasión por los perdidos, por aquellos que no conocen el Evangelio. Señor, ayúdanos a tomar conciencia y movilízanos
para que podamos, Señor, predicar el Evangelio mientras tú en tu gracia y paciencia nos das oportunidad de hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.